Amigos, vecinos, un cariñoso saludo este tercer domingo del mes de marzo. Muy siempre agradecidos con el Señor, contentos y gozosos de poder reflexionar en su palabra y conocer más a fondo lo que el Señor tiene para el ser humano. Siempre creemos que la palabra de Dios tiene poder, que la palabra de Dios es vida y da vida eterna al que la conoce, al que quiere tratar con el Señor. Y por eso es siempre un gozo el que sentimos, el que la reflexionemos. Gracias a Dios por esa oportunidad. El tema del día de hoy es un pasaje que se encuentra en Lucas 13 del 1 al 9 y también hay que revisar Isaías 55 del 1 al 9, Salmo 63 del 1 al 8 y Primera de Corintios 10 del 1 al 13. El tema lo llamamos arrepentirse, una necesidad urgente que todos tenemos. Y como sabemos, detrás de cada pasaje hay una bendición, un privilegio de vida y de cambiar hacia una vida mejor con la presencia de nuestro Dios en nosotros. Y pues el objetivo es ese, que tengamos siempre presente la oportunidad que todo ser humano tiene de arrepentirse y también de dar fruto. Y sabemos que al realizar esta acción, nosotros vamos a iniciar ese proceso de dar fruto. Y vamos a leer rápidamente el pasaje que tiene dos partes. La primera dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En este mismo tiempo, probablemente se refiere a la Pascua anterior, cuando ocurrió este acontecimiento, y estaban allí unos que le contaban acerca de esos galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Algo pasó en el templo que no se explica aquí, y sabemos que Pilato mandó a unos soldados para reprimir una revuelta y mataron a algunos que estaban ofreciendo sacrificios en el altar, directamente en el frente del templo. Y en consecuencia su sangre se había mezclado con la sangre de los sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los galileos? Esto fue lo que los líderes religiosos pensaron. Yo os digo, no. Mas si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Es un mensaje con un tono triste. Era evidente que ellos habían asumido en su mente que los juicios sufridos por esta gente era debido a sus graves pecados, así como nosotros creemos que algunos murieron porque andaban mal. Y razonaron los líderes religiosos que ellos eran más rectos y que ellos no iban a pasar eso, que no sufrirían tal consecuencia. Pero Jesús les informa que no es así y todavía lo
enfatiza más con la otra experiencia que sucedió y que dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Se dice que los judíos consideraban a las catástrofes como un juicio sobre los trabajadores que perecieron porque Pilato les pagó con dinero el templo. Esto tuvo que ver con el pozo de Siloé situado en Jerusalén. Y dice, yo os digo, no, mas si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Cristo lo dice 2 veces y es de mucho significado, como lo vemos aquí. Entonces adquiere una proporción sin precedentes, la tragedia en el año 70 después de Cristo. Los judíos perecieron realmente. El general romano Tito completamente destruyó Jerusalén. Y es común que nosotros creamos que las desgracias le ocurren al ser humano por su mal comportamiento. Pero el Señor Jesús aquí está enfatizando la necesidad que todos tenemos de arrepentirnos, de dejar nuestro mal proceder. Hay algo en el arrepentimiento que provoca que nosotros tengamos ese cambio de vida, esa nueva oportunidad y ese caminar con Cristo que cambiará internamente, espiritualmente, mentalmente nuestra relación con Él y la vida que llevemos después. La segunda parte del pasaje, la parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Este pasaje que se llama la parábola sin fruta, la higuera sin fruta, la higuera estéril. Y luego dijo esta parábola, indica que fue dicho inmediatamente después de pedirnos que nos arrepintiéramos, como que el hecho de arrepentirnos lleva en consecuencia a dar fruto. Pero dice, un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Sabemos que la higuera es el símbolo de la nación de Israel, del pueblo de Israel. Y dice que vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Israel no producía ningún fruto para el Señor, a pesar de toda su religiosidad, de todo el conocimiento de la voluntad de Dios. Ellos no daban ningún fruto y a Israel debiera servir al Señor, pero no había ningún fruto. Y esta experiencia debe servir para nosotros hoy como iglesia moderna de estos tiempos, que el conocimiento que tengamos del Señor, el trato, el diálogo con Él, debe dar fruto, debe de dar fruto. Y a lo mejor es es necesario un momento de silencio para que nosotros veamos que no es la religiosidad lo que nos va a llevar a dar fruto. Y dijo el viñador, describe el pasaje como el dueño de la tierra, el dueño de la viña, y al viñador como al Señor Jesús. La viña pertenece a Dios, como también lo es la iglesia, lo es su pueblo, le pertenece.
Y dice, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallé. Ilustra los 3 años del ministerio de Jesús, a pesar de que el mundo haya visto hasta ese momento los más grandes milagros, las enseñanzas, todo lo maravilloso que fue el ministerio del Señor Jesús. Israel permaneció indiferente, permaneció ciego, permaneció mudo. No había fruto alguno. Córtala. ¿Por qué ocupará aún la tierra? Era una advertencia a Israel de que si no iba a producir fruto, el juicio era inminente, era seguro, era necesario, pero aún así no prestaron atención ni escucharon. El verso 8 dice, Él, el Señor Jesús, entonces respondiendo les dijo, Dios el Padre, el Señor, déjala este año hasta que les cabe y ponga abono. Representa los últimos meses del ministerio del Maestro, ya que se entienda que debemos entender que su ministerio duró 3 años y medio. Describe el hecho de que Cristo le había suplicado al Padre y para que le concediera un poco más de tiempo. Y le dice en el último versículo 9, y si diere fruto bien, y si no la cortarás después. De hecho, los últimos meses, los pocos meses últimos de su ministerio, el pueblo de Israel mostró más oposición que nunca. Israel no dio ningún fruto y en el año 70 sabemos que ellos fueron cortados por esa destrucción que hizo el general Tito. Como conclusión, ¿qué podemos sacar de este pasaje? No es un pasaje tan común la primera parte, pero el Señor persiste en decirnos que tenemos necesidad de cambiar nuestra forma de vivir, debemos cambiar a las enseñanzas que Él nos dio y podemos fijarnos que la muerte es un castigo para quien no lo hace. Y no cualquier desgracia es considerada castigo de pecados, porque el pensar así nos lleva a creer que somos mejores, que nosotros no estamos en esa misma condición. Pero el Señor está aquí diciendo que todos perecerían, que era necesario arrepentirse. Y hoy el Señor Jesús nos sigue pidiendo que nos convirtamos, que cambiemos de lo que hasta ahora hemos hecho y que empecemos a dar fruto. Tenemos que profundizar y a aceptar ese llamado a cambiar nuestro corazón, nuestra vida, y que no tenemos que estar indiferentes a todo lo que nos rodea. Eso es lo que el Señor nos dice. Jesús ha esperado pacientemente. Como vemos, Él intercedía por el pueblo de Israel diciendo, deja que abone, deja que excave alrededor de su raíz, de esta planta, y permítele que sea fructífera esa planta. Y hoy nosotros sabemos que es urgente que aceptemos al Señor Jesús. Con Él es únicamente con quien podemos ser fecundos y sabemos que Él trabaja en nosotros hoy. Sabemos que también que Él abona nuestro corazón, nuestra mente con su palabra. Él es muy compasivo, Él es muy paciente y Él es muy misericordioso. Y tenemos que darle una respuesta porque Él siempre tiene una invitación. Él tiene también
un escape y una salida para no morir al ser humano. Y el Evangelio es traducir esta palabra a las buenas noticias que todo ser humano necesita. ¿Qué aplicación sacaremos de este pasaje? Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. La palabra, nosotros que la hemos revisado, meditado, sabemos que somos siervos inútiles, que no tenemos nada de esta sabiduría que el Señor muestra. Y hoy nos recuerda que esas buenas noticias están cada semana en los pasajes. Y pues nosotros sabemos en el Salmo 1 que es muy agradable ver a un árbol lleno de frutos. Todos queremos dar frutos y estar contentos, satisfechos, saciados de la presencia de Dios en nuestro corazón. Y ya que es muy agradable en este tiempo dar fruto, pues el Señor hoy nos está llamando a que los tengamos. Y el Salmo 1 les decía que nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y se será como un árbol plantado en las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y nosotros sabemos que al poner nosotros nuestra confianza, nuestro cambiar de vida y creer en Jesús habiéndonos arrepentido, es como nosotros vamos a dar fruto. Y nosotros sabemos que el ministerio del Señor Jesús, la salvación que Él trajo, nos es ofrecido hoy, esa bendición. Y podemos ver que el pasaje también no centró su atención en la mala actuación de Pilato, no fue así, sino que lo cambió hacia el ser humano que escuchaba. Arrepiéntete. Tampoco puso su atención en la situación política y la situación social o económica que tenía Jerusalén, en el legalismo que había. No, volteó la atención hacia el que le escuchaba y le decía: necesitas arrepentirte. El pecado sabemos que nos separa de Dios, que todos lo hemos cometido, y no tenemos ninguna manera con la cual presentarnos ante Dios dignamente. Pero el Señor, a través de Cristo, permite que nos acerquemos. La higuera fue plantada en una buena tierra, fue cuidada, fue abonada, pero no dio frutos e iba a ser cortada. Pero alguien intercedió por ella. Y nosotros vemos cómo el Señor Jesucristo fue ese intercesor que pidió que no nos cortaran, que nos siguieran dando otra oportunidad. Y podemos leer en Isaías 55 algunos versículos donde desde muchos años atrás, el libro de Isaías se escribió aproximadamente 700 años antes, en el que Él ya nos estaba mostrando misericordia gratuita a todos. Y dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclina tu oído, venid a mí, y vivirá tu alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio que el Señor dice esto para el ser humano! Después de que se arrepiente, te voy a dar todo esto. Y el Salmo 63 dice también, porque mejor es tu misericordia de la vida, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Esto es un hombre que está dando frutos, un hombre que se arrepintió, que se convirtió y cambió de dirección. Hay muchos otros pasajes que les pedí que revisen en su casa y solo leo un versículo de Corintios en la que el Señor nos dice lo siguiente: una forma de dar fruto es no ser idólatra como algunos otros, y también no fornicar, y no tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron. No murmuréis. Y dice, estate firme, mira que no caigas. Y bueno, el Señor nos está diciendo de una manera muy clara y muy simple que nos arrepintamos y que dejemos toda esa maldad, ese proceder inicuo, y que nosotros vayamos a Él a dar fruto. Démosle gracias a Dios por su palabra. Señor Jesús, te agradecemos que cada día nos muestras nuevas enseñanzas. Tu palabra es eficaz, tu palabra tiene poder. Y Señor, hoy nos quieres dar de tu poder, de tu bondad y de tu amor, mostrándonos de qué manera ir a ti. Si estamos sedientos, si tenemos hambre, si queremos saciarnos, Señor, tú dices que de tal manera nos amaste que enviaste a tu Hijo, y si creemos en Él, nos vas a dar vida eterna. Señor Jesús, gracias porque lo has hecho, y te pedimos que toda la humanidad sea alcanzada, en especial nuestras familias cercanas, nuestra ciudad, nuestro país. Bendito seas por tu amor y por tu misericordia y perdón que das a los seres humanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.